Listo, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Primero les voy a reenviar el link a los, por si no han llenado la asistencia. Bienvenidos a la tutoría 4 de elementos activos. Esta tutoría va a ser un poco diferente porque, bueno, como se dieron cuenta, esta semana no subieron un archivo de tutoría. Al parecer, bueno, unos problemas ahí como que la tutoría no está terminada, no había nada que enviarles, así que lo que se propuso que vamos a hacer esta semana es vamos a explicar algunos problemas de los temas que faltan, que son, bueno, ya más aplicaciones de diodos y bueno, ya el examen se acerca, ¿verdad? Entonces la idea es hacer dos problemas, ¿verdad? Vamos a hacer la tutoría un poquito más corta y si alguno tiene alguna duda adicional de cualquier tema que han visto hasta ahora para el examen, con gusto la resuelvo. Ok, bueno, voy a presentar, a compartir pantalla. Ok, listo. Ya deberían poder ver mi pantalla. Entonces, vamos a ver. Ok. Esta es la tutoría, ¿verdad? Que en práctica general de diodos. Los problemas están orientados a las aplicaciones de los diodos. Sin embargo, los problemas están hechos para que traten de abarcar lo mayor posible, ¿verdad? O sea, estos problemas abarcan desde dopado, eh, ¿verdad? Teoría de semiconductores hasta aplicaciones de diodos, ¿verdad? Esto, bueno, como les mencioné anteriormente, no se ha concluido, el- no se ha terminado, ¿verdad? Esta tutoría, entonces, esta tutoría tiene algunos ejercicios por aquí que voy a explicar. Voy a explicar dos, ¿verdad? Una tutoría un poco más corta. Y si el resto, si gustan practicar, se les va a estar enviando por el Tech Digital, ¿verdad? Va a estar subiendo con el resto. Esta tutoría va a estar un poco cargada, de hecho, si ven completamente son 6 ejercicios largos para que practiquen para el examen. Ok, vamos a empezar con el problema uno, ¿verdad? Uno de los dos problemas que vamos a hacer. Ok, una empresa que pretende sacar al mercado un nuevo diodo le ha contratado a usted para que realice el diseño preliminar de un circuito de prueba que tenga las características de entrada-salida mostradas en la figura 1, que es esta, con la intención de determinar la funcionalidad del diodo en circuitos limitadores. Como parte de los requerimientos de diseño, se le pide utilizar todas las resistencias con valor de un K. La empresa le indica que realice su diseño preliminarmente con diodos ideales y posteriormente se le indicarán las características de los diodos reales. Además, para satisfacer las necesidades puede utilizar otros componentes en todo momento. Ok, esto es algo eh, que van a ver que puede salir bastante en el examen, digamos, de aplicaciones de diodos. Generalmente sale o un rectificador o un limitador o los dos, ¿verdad? O sea, hasta el momento las tres principales aplicaciones que se han visto en el curso de diodos son reguladores de tensión, rectificadores de tensión y esto que son limitadores de tensión. Los que voy a mencionar ahorita. Ok, entonces, la idea general de un limitador de tensión es esto. Imaginemos que tenemos un celular, ¿verdad? Conforme la distancia, ok, ¿verdad? Ese celular está conectado pues por la red a una antena, ¿verdad? Conforme nos vamos acercando a esa antena, la señal de la antena va a ir aumentando en amplitud, ciertamente. Eso solo por poner este ejemplo. Entonces, podría llegar el punto en que el celular reciba una amplitud tan grande que, por decirlo así, lo sature, que sea más de lo que el dispositivo puede soportar. Evidentemente,
no se puede ajustar la tensión, la amplitud de la onda a que solo reciba si está a 50, 100 metros. Porque si la antena más cercana está a 20 kilómetros, pues no le va a llegar señal, ¿verdad? Ahí hay que hacer un ajuste. Entonces, de reducir la amplitud de la onda no es factible. Así que la solución a este problema, y como muchos otros problemas, es hacer lo que se llama un limitador de tensión. Un limitador de tensión es un circuito, en este caso vamos a verlo compuesto por diodos, que no deja pasar más de una cierta tensión, que modifica la, la tensión a partir de cierto punto. Como lo vemos aquí, en este caso, de 0 a 2, la función de salida con respecto a la de entrada es lineal, ¿verdad? Eso quiere decir que la salida pasa por completo. A partir de 2, como lo ven, la pendiente cambia, es un medio. Ahora sí, en estos circuitos generalmente les van a dar eh, una pendiente y una relación que necesita, ¿verdad? Que sea ideal. En este caso, bueno, de este lado es un medio y en este caso cero. Este es un limitador completo, digamos, de este lado de la onda, de la función de entrada, porque lo limita totalmente, ¿verdad? O sea, a partir de menos 3 no, la amplitud no sigue aumentando. Así que si la tensión de entrada varía, ¿verdad? Aquí varía linealmente de 0 a menos 3, pero a partir de menos 3 ya no varía más. Que sería justo lo que estamos buscando en este problema, ¿verdad? O sea que conforme el dispositivo se va acercando a la torre, la amplitud puede ir aumentando, ¿verdad? Hasta que llegue el punto que ya, si le llega una amplitud más grande, el dispositivo se satura. Entonces, a partir de cierto punto ya la amplitud no puede aumentar, que será esto. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que acabo de dar del celular, ¿verdad? Es, es uno de los muchos ejemplos de para qué se utilizaría un limitador de tensión. Si recuerdan, la semana pasada vimos cómo limitar más bien a partir de cierto punto la tensión aumente por si para que no se dañe el dispositivo. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero o sea, no lo mismo, porque en el circuito pasado era un circuito de seguridad. Aquí nos están pidiendo el circuito en sí para una función de transferencia, ¿verdad? Entonces, la bueno, hay muchísimos ejemplos de para qué se ocupa regular o limitar la tensión, ¿verdad? Casi que cualquier dispositivo tiene una tensión máxima o unos valores mínimos y máximos para que opere correctamente. Si se sale de esos valores, no va a funcionar correctamente, ¿verdad? Se puede simplemente no funcionar. Algún elemento del circuito que lo compone se puede dañar o se puede sobrecalentar, ¿verdad? En el caso de que haya un aumento muy grande de potencia. Y eso puede o disminuir la velocidad, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de ciertos procesadores, todo, que si se calientan mucho, pues va a bajar el rendimiento o dañarlo directamente. Ok. Entonces, imaginemos el problema primero. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Verdad? Que, como les digo, al menos en algunos exámenes han salido gráficas de este tipo y la primera reacción de los estudiantes es como, ¿qué es esto, verdad? Porque generalmente las gráficas que vemos son las que estamos acostumbrados a ver en este caso son las de corriente del diodo en función de la salida del diodo, de la tensión del diodo. Pero en este caso es una de salida-entrada y no es de un diodo, es del circuito. Aquí me están diciendo que necesita realizar el diseño de un circuito con las características de entrada-salida de esta. Eso lo que querría decir es, ok, primero, si yo tengo un circuito
que yo puedo modelar porque eso ya es el negro. Bueno, yo tengo un circuito que yo puedo modelar como una caja negra, ¿verdad? Aquí tengo unos ciertos valores. Ok, ¿verdad? Aquí me dan unos ciertos valores de entrada. ¿Verdad? En este caso de tensión. ¿Verdad? Y eso entraría a una caja negra donde no sabemos qué pasa, ¿verdad? Ese es el circuito que estamos buscando diseñar. ¿Verdad? Aquí una caja negra que no, o sea, en este caso el cliente o jefe o la persona que nos está pidiendo el circuito no va a saber o no le interesa saber qué hay aquí, que tiene una salida. Okay. Parece que se conectó alguien más. Hola Randall, reenvío el formulario porque parece que no pueden ver los mensajes antiguos. Entonces era el forum de asistencia. Ok, prosigo. Entonces, en este problema, ok, no quiere quedarse recto. Tendríamos algo así, ¿verdad? Bueno, más bonito, pero esa es la idea, ¿verdad? Aquí se conectaría la salida, ¿verdad? Y necesitamos que, ok, si aquí se le aplica una cierta tensión de entrada, si aquí se le aplica una cierta tensión de entrada, a ver, si era por el Wayne, y aquí hay una salida V out. V out. ¿Qué hay adentro de la caja negra? Pues bueno, la persona que nos lo pidió no le interesa, solo necesita que en este caso Wayne varía así, de la manera que se muestra en el gráfico, ¿verdad? Nos dicen que el circuito, ¿verdad? La caja negra puede tener resistencias de 1K, diodos ideales y posteriormente diodos reales. Y bueno, dice que podemos utilizar otros componentes. En este caso nos vamos a limitar a resistencias, que son los valores que nos están diciendo, ¿verdad? Resistencias de 1K y diodos ideales. Ok. Y bueno, luego ya se analizará con diodos reales. Entonces, primero concentrémonos en los diodos ideales. ¿Cómo hacemos un circuito para obtener esta función de salida? Ok. Primero pensemos en la parte positiva, ¿verdad? Como de 0 a 2 es lineal, pues no hay nada que hacer. La función de salida debe ser igual a la de entrada, ¿verdad? La tensión no debe cambiar, es un cable, ¿verdad? Si hacemos eso, si pues simplemente pegamos cable de aquí a aquí y de aquí a aquí, la tensión de salida va a ser igual a la de entrada. Pero aquí, ¿qué?
Luego de 2 hay una pendiente de 1 medio. Eso quiere decir que por cada voltio que aumente la salida de la entrada, la salida solo va a aumentar medio. ¿Cómo hacemos eso? Ok. La idea del circuito limitador, ¿verdad? De nuevo es esa. Entonces, necesitamos pensar, como nos dicen que usemos diodos, podemos pensar en, ok, disculpen, vamos a ver, parece que entró alguien más. Bueno, de nuevo reenvío el... Creo que debería hacerlo después, pero bueno. Ok. ¿Cómo hago yo para que a partir de 2 la pendiente sea 1 medio? Ok. Sigue siendo lineal. Yo puedo pensar en ponerle una resistencia, ¿verdad? Digamos que le pongo una resistencia aquí. Ok. Pero el problema es este. Ok, yo puedo ajustar el valor de esa resistencia para que la pendiente sea 1 medio, ¿verdad? Porque las resistencias, pues, su caída de tensión es lineal. Así que, pues, nada más hay que ver ahí qué valor le ajustamos aquí. Pero el problema es que la resistencia es lineal para todos los valores. ¿Verdad? Para toda la gráfica. Así que, ok, aquí podría venir lineal, lineal, lineal con una pendiente de 1. Pero no puedo bifurcar a punta de resistencia. No puedo hacer que a partir de cierto punto una combinación de resistencias, un circuito hecho solo de resistencias, me cambie la pendiente. Ok. Entonces no puede ser solo resistencias. Aquí es donde entran en juego los diodos. Porque como saben, ok. Voy a ver si el programa dice diodos ideales y posteriormente los de los diodos reales. Además, se pueden utilizar otros componentes. Ok. Este problema en el examen, digamos, de hecho, en el examen del primer semestre del año pasado, creo que apareció. O sea, al menos por ahí andan. Creo que hay unos archivos de exámenes viejos, ¿verdad? Eh, Pueden revisar en el TEC Digital. Si no, pues bueno, ahí haremos el esfuerzo por subir los que podamos. Esta pregunta es bastante engañosa porque ustedes les dicen, ok, diodos reales, diodos ideales, resistencias de 1K. ¿Y qué más? Nada más. Yo podría decir, ok, si yo tengo un diodo, con una caída de tensión de, no sé, digamos 0,5, si yo pusiera este diodo aquí, la pendiente seguiría igual, solo que pues llegaría medio voltio menos aquí, ¿verdad? Si yo aquí a Wein le metiera, no sé, 2 voltios, bueno, digamos 3 para verlo como el problema. Ok, digamos que le meto 3 voltios, aquí, pues la salida serían 2,5, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cambiando esta resistencia por un diodo. Pero, bueno, ¿verdad? En este caso, en 3 parecería que sí se cumple, ¿verdad? 2,5, como la pendiente es 1 medio. Pero, ¿qué hacemos aquí? A partir de 4. Porque ya no. Si yo le meto 4, la salida va a ser 3,5. Sí, 3,5, no 3, ¿verdad? Entonces ya ahí no se está cumpliendo. En ese caso solo se cumpliría para un valor. Ok. No podemos poner el diodo en serie. ¿Qué pasa si en vez de poner el diodo en serie
Pensamos en ponerlo en paralelo, ¿verdad? Pensamos en poner el diodo en paralelo. O una... Bueno, y eso además suponiendo diodos reales, ¿verdad? Suponiendo que lo queremos hacer así. No sé, digamos, hay cualquier combinación de diodos. Esto, pues bueno, con diodos. Bueno, primero aquí tendrá que ver esto. No sería un circuito limitador. Si recordamos de las tutorías anteriores, esto sería un circuito regulador. Vamos a ver, claro. Si ya se dieron cuenta, si ustedes hacen este circuito en la realidad, o sea, va a explotar o se les va a fundir algo. Porque, ok, si aquí tengo diodos de no sé 0,5, aquí hay una caída de tensión de 1 voltio y yo le meto aquí 2 voltios, algo con 2 voltios estaría en paralelo con algo con 1 voltio y eso no puede ser, ¿verdad? No, no pueden poner algo con dos tensiones diferentes en paralelo o bien cambia el valor de la tensión de los diodos o bien cambia el de la fuente. Y bueno, el de la fuente no puede cambiar porque pues es el que la fuente está dando, ese no va a cambiar. Y el de los diodos no puede cambiar o no puede cambiar tan fácilmente porque es más o menos constante, ¿verdad? Luego de su punto de activación. Entonces, bueno, aquí tal vez haciendo el hincapié, ¿verdad? El repaso para el caso de reguladores. Tienen que poner una resistencia que consuma el exceso de tensión, ¿verdad? Ok. Pero esto no funcionaría igual, ¿verdad? O sea, quedamos en lo mismo. No hay forma. Esto lo que tendría sería mantener la tensión de la salida constante a partir de cierto punto. Básicamente, a partir, si aquí hay 1 voltio, de 0 a 1, pues esto no conduciría y la salida sería igual a la entrada. Ok, hasta ahí todo bien. Pero luego la tensión se mantendría constante. Esta gráfica sería así, ¿verdad? Algo así. Aquí está 1, ¿verdad? Y luego la gráfica se mantiene constante. Claro, en la realidad hay una pequeña pendiente, pero no sería esta pendiente de un medio que nos dan aquí. Ok. Entonces, de una vez, ¿verdad? Y el ojo. Porque entonces esto no nos sirve. Ok. No nos sirven resistencias en serie, no nos sirven diodos en serie, ni tampoco diodos en paralelo. Y si bueno, si le ponemos también una resistencia aquí, pues pasaría exactamente lo mismo. La tensión se mantendría constante. Nada más que en un valor menor, ¿verdad? Porque nada más porque pues las resistencias, ¿verdad? Aquí harían que la tensión o sea, si le ponemos una resistencia aquí, ya que habría 1 voltio más la caída de tensión de la resistencia. Pero de igual manera nos mantendría una salida constante. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok. Aquí ojo, ¿verdad? Porque de hecho creo que bastante gente se fue en ese problema en el semestre que fuera, que pusieron un problema similar. Porque nos dicen que podemos usar otros componentes. ¿Qué componente nos puede servir aquí que conozcamos y que hayamos visto en el curso? No podemos poner capacitores. Eso, pues, en una fuente de tensión CD, ¿verdad? A partir de cierto punto, ¿verdad? Cuando el capacitor se carga, comportaría como un abierto. Y pues nada hacemos con eso. Ok, la respuesta está de hecho ya en este circuito. Es una fuente. Si yo pongo, ok, primero la resistencia, ¿verdad? Para que no esté en paralelo Porque si yo pongo algo en paralelo aquí directamente, la salida estaría en paralelo con la entrada. Y pues si están en paralelo tendrían que tener la misma tensión. Entonces primero una resistencia. Primero una resistencia para, para que no estén en paralelo, ¿verdad? En paralelo es que comparten los mismos dos nodos, pero en este caso ya no, ¿verdad? Ok,
Entonces, sabemos que la salida tiene que estar conectada a la entrada, ¿verdad? Esto es lo que sabemos ahorita. De alguna forma tienen que estar conectadas ahí. ¿Qué le podemos agregar? Ok. ¿Qué pasa si yo pongo otra fuente aquí? ¿Verdad? Y eso es lo que tal vez no es tan obvio a primera vista. Agregar más fuentes CD al circuito. Ok. Digamos que yo pongo una fuente de tensión aquí. Pongo de ahí un, no sé, un VB. Y yo pongo un diodo aquí. Este diodo no va a conducir hasta que, bueno, si en el caso, supongamos el diodo ideal, ¿verdad? En este caso es ideal, ¿verdad? Ideal. Ok, entonces este diodo no va a conducir hasta que Vin sea igual a Vb, ¿verdad? Es más, en este caso tendría que ser incluso mayor porque tendría que superar también la caída de tensión de esta resistencia. Y luego de eso, podríamos decir que igual hay una relación lineal, pero diferente, ¿verdad? Ya no es la misma que teníamos antes, porque con esta fuente podríamos alterar de cierta manera el circuito, ¿verdad? El funcionamiento. Ya la tensión de salida no va a ser la función de entrada, ni van a estar en paralelo. Ok, pero ahora sí, ¿cómo logramos que la pendiente sea exactamente un medio? ¿Verdad? Ok. En este caso, ahí es donde sí tiene sentido hacer esto. Pongo el diodo. Le pongo la fuente. Y lo sigo con una resistencia. Ok, de nuevo VB. Ok, y ahora tenemos dos resistencias. Bueno, eso era puesto al revés, pero bueno. Ok, entonces si tenemos un diodo ideal, para que este diodo conduzca, la resistencia tiene que superar, la tensión de Vin tiene que superar VB más las caídas de tensión en R1 y R2. ¿Verdad? Entonces, si Vin aquí es 2, ¿qué pasa si yo le pongo el mismo valor a VB? Podría empezar a conducir. Ok. Y que convenientemente nos dieron valores de resistencia de 1K. Si hacemos el divisor de tensión aquí, y como podemos ver en el formulario, ¿verdad? Este ojo, porque esto es una observación importante con respecto a los diodos ideales. Sabemos que en un diodo ideal la tensión es cero, ¿verdad? O sea, el potencial de barrera, como la barrera potencial, ¿verdad? Varios nombres, ¿verdad? El intrínseco, el built-in voltage, por ejemplo, es otro nombre que le suelen dar, muy ahí.
es 0. Y por la ecuación del diodo ideal, y si despreciamos este menos 1, ¿verdad? Porque ya dijimos, este menos 1 puede ser despreciado porque IS es muy pequeño. Lo que hace que esta función crezca es esta exponencial, ¿verdad? Que las exponenciales son las que crecen más rápido. Si VB es 0, E a la 0 es 0. Despreciamos el menos 1 y pues IS por 0 es 0, entonces la corriente también es 0. Eso quiere decir que aquí no va a haber caída, aquí no va a haber corriente. Entonces, como no va a haber corriente, R1 no va a tener ninguna caída. Lo que nos quiere decir que podemos usar VB. Y como ya dijimos, ¿verdad? Todos estos elementos que estamos usando son lineales. Y a partir de este punto, a partir de cuando el diodo empiece a conducir, ya vamos a tener una pendiente, ¿verdad? Que podemos modificar con los valores de las resistencias. Aquí podríamos hacer una trampa y decir que, bueno, las resistencias que nos dan son de 1K, por eso específicamente son de 1K, porque, bueno, yo les voy a adelantar, ¿verdad? Los valores de estas resistencias son de 1K. Y tal vez para explicarles esto ya le voy a dar la solución final. Esto funcionaría en la parte positiva, ¿verdad? Del problema, de la función de transferencia. Ya dijimos, de 0 al valor que nos den, ¿verdad? Ya habíamos quedado en que solíamos trabajar en la parte positiva. Pero en la parte negativa podemos hacer lo mismo. Exactamente lo mismo poniéndolo en paralelo. ¿Qué pasa si le ponemos otro paralelo aquí? Bueno, digamos, ya no, ahí no me quedó campo. Pero si con solo veamos esto, con solo que pongamos, al igual que en el ejercicio de la tutorial pasada, con solo que pongamos el diodo, los dos diodos opuestos, ya no va a haber, los dos no van a conducir al mismo tiempo, ¿verdad? Porque en el caso que fueran diodos ideales, si este está conduciendo, eso quiere decir que la tensión aquí es mayor que la tensión aquí. Y si eso pasa, pues bueno, evidentemente si la tensión aquí es mayor aquí, este diodo estará conectado en inversa y no conduciría. Ahora sí, o sea, por eso digo, es un análisis complejo, digamos, no es tan intuitivo que se puede hacer algo así. Pero básicamente eso es lo que podemos hacer. Ya les voy a mostrar digamos, cómo se termina este problema. Ya les di la idea. Ok, la idea general fue primero pensar en los elementos que teníamos, ¿verdad? Que teníamos creo que ahí está. Teníamos el resistencias, diodos ideales y el elemento que tal vez no era obvio que pudiéramos usar, que era fuentes de tensión. Entonces, con esos tres elementos podremos obtener la función de transferencia que nos piden. Bueno, vamos a mostrar, ¿verdad?, cómo se hace, porque este ejercicio es bastante largo. Como les mencionaba, aquí, ok, este es el circuito, ¿verdad?, sin valores. Si ustedes lo ven aquí, como ya les dije, son los valores son lineales. Así que podemos ajustar las resistencias para que cierren conforme la pendiente que necesitamos. Ahí lo único que necesitamos ver es la caída de tensión que ocupamos luego de que se supere la tensión de activación del diodo. En este caso, como la pendiente es un medio, bueno, aquí, ¿verdad?, ya dijimos que aquí no hay caída corriente, así, ¿verdad? Porque en el caso ideal, entonces podemos decir que ponemos esta resistencia aquí. Bueno, de hecho en este caso se pone, ¿verdad?, la resistencia para que no estén en paralelo. Y aquí pasaría la tensión limitada por esta resistencia, ¿verdad?, por el paralelo de estos dos, por el divisor de tensión de estas dos resistencias calculado aquí, ¿verdad?
porque vean que el Vout está en paralelo con estos elementos, ¿verdad? El diodo, la fuente y el R2, bueno, la resistencia. Ok, ya quedamos con la resistencia, ¿verdad? Se pueden ajustar para obtener la salida. Luego, los diodos, ¿verdad? Que en el primer problema son diodos ideales. Y las fuentes, que en este caso dijimos que VB1 es igual a 2, ¿verdad? Esta. Y VB2 es igual a 3. El ejemplo que vimos ahorita fue con VB2, ¿verdad? Igual a 2, porque es en la parte positiva donde la limitación de tensión empieza en 2. En este otro empiezan 3. Así que se puede ir por ahí. Aunque de hecho me parece que en este sí esta resistencia 3 podría ser igual a 0, porque aquí a partir de aquí ya la salida sí es constante. Pero bueno, esa es básicamente la idea. Es un problema complejillo, la verdad. O sea, depende, digamos, tal vez lo hayan visto con los profes, así que les recomiendo que repasen bastante esa parte de aplicaciones. Yo personalmente siento que es más probable que salieran rectificadores, pero le echen en una ojeada a esto. El Razabi al final del capítulo 3, creo, 2 3 hace una mención a los limitadores, circuitos limitadores, de que pueden echarle una ojeada ahí. Ok, bueno, sí, me fue un poco más el tiempo de ese problema, para que fuera más corta. Ok, explique brevemente qué sucede cuando VB1 cuando Vin es igual a 1 voltio y Vin es igual a 3 voltios. Bueno, me parece que eso lo mencioné ya, ¿verdad? Que es ok, si aquí hay 1 voltio y esta fuente es de 2 voltios, esto está en inversa. Y si aquí hay 1 voltio y esta de 3, aquí está, tanto el diodo de limitación en inversa como en directa no conducen. Entonces básicamente pues toda la, toda la salida cae directamente, ¿verdad? O sea, si ustedes lo ven, si ninguno de los dos conduce, estos serían abiertos y pues la salida estaría casi paralelo con la entrada, solo exceptuando esta resistencia. Ok, bueno, ya 3 voltios. Desactivo. ¿Quién escribió? Para cuando le manden voy a hacer esa mención. Ok, si la fuente aquí es de 3 voltios, ok. Si aquí hay 3 voltios y aquí hay 2, este está conduciendo. Pero si ya dijimos que VB2 es igual a 3 voltios, este está justo en el límite. Justo en el límite. Podemos decir que si tiende por debajo, ¿verdad? Y es un diodo ideal, no estaría conduciendo. Bueno, incluso digamos por la resistencia, podríamos decir que no está conduciendo, ¿verdad? Porque ya vamos a venir a la parte de los diodos reales, ¿verdad? Ok, y como les mencionaba, el problema es, o sea, estos problemas fueron hechos para hacer como un repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, este problema ya viene con un tema antiguo, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Con las concentraciones de juntura, ¿verdad? Juntura PN. Explique brevemente qué sucedería con la función de transferencia en la figura 1, bueno, ¿verdad? Al considerar diodos reales con concentraciones NA y ND. Bueno, esa es una respuesta teórica, ¿verdad? Lo que habría que hacer ahí, porque no nos dan ningún valor de NA ni ND, así que no nos piden calcular nada. Ok, solo nos dicen que son diodos reales. Ok, básicamente lo más importante ahí es que cuando es un diodo real, VD es diferente a 0. Y NA y ND lo que harían serían definirnos cuál sería la tensión de barrera, la tensión de activación del diodo, ¿verdad? Podemos ver en la fórmula donde está el del VBI que
¿verdad? El potencial empotrado en una juntura PN depende de ambas concentraciones. Así que la respuesta teórica a eso podría ser simplemente que pues ND y NA cambiarían serán los que definen el valor de tensión de activación del diodo. Ok, ahora la empresa nos brinda las características de un diodos reales. Dibuja la nueva función de transferencia considerando que los diodos son reales y tienen concentraciones no degeneradas entre todos los diodos, con Na igual a 1.1 por 10 a la 15 y Nd igual a 2 por 10 a la 16 a 300K. Ok, entonces como dijimos anteriormente, Na y Nd definen la tensión del diodo, ¿verdad? VD. Entonces aquí lo que deberíamos hacer es simplemente calcular VD o VBI, ¿verdad? Lo van a ver como los nombres, VD, VBI, a veces le ponen, bueno, VB, que es el potencial de barreno, solo. ¿Verdad? Este es built-in, ¿verdad? El empotrado. Pues simplemente es calcularlo con esta fórmula. Si ya sabemos que K entre Q, ¿verdad? Es lo que llamamos V sub T, que es aproximadamente 26 milivoltios, por el logaritmo de ND entre NA entre NI cuadrado. Que aquí está lo importante, ¿verdad? Como nos dicen a 300K, generalmente asumimos, si no nos dan un valor de temperatura, es 300K, entonces calculamos la tensión del diodo, ¿verdad? Que es lo que les estoy diciendo. Ok, VD es igual a VT por por NA sobre N cuadrado, que nos da 0,680 voltios, que es un valor consentido. Bueno, en este caso no nos no nos dicen, pero de nuevo es una de las cosas que asumimos, si no nos dicen estamos usando silicio y estamos a temperatura ambiente. Ok, bueno, aquí nos dicen la temperatura ambiente, pero estamos usando silicio, ¿verdad? Por eso usamos el N y el silicio. Si usáramos algún otro material, probablemente germanio, o creo que en el formulario nos dan ideas de otro que puede ser. Sí, pues nos dirían que metales. Pero bueno, calculamos VD y nos piden decir la nueva función de transferencia. Ok, básicamente me parecía que había juntado la función de transferencia aquí. Ok, básicamente lo que haría eso sería correr correr los valores de esta fuente, de esta gráfica. Lástima, pudiera insertar esta gráfica aquí. No. Ok, bueno, no importa. La voy a dibujar así un esbozo si no. Ok, en ese caso, esto lo que nos diría es, ok, tendrían que imaginarse ok, que aquí tenemos el eje y aquí tenemos la función. Básicamente lo que haría ese cambio a la función de transferencia sería cambiar cuando se activa, ¿verdad? Porque en este caso, pues está, ¿verdad? Es una línea, ¿verdad? La tensión de activación 0. O bien, para que esto no suceda, lo que se puede hacer es simplemente, para mantener la función de transferencia igual, cambiar estos valores. Ok, si ya dijimos que que la tensión aquí es 2 voltios, ¿verdad? En V1. Porque claro, si aquí le entran 2 voltios, a partir de ellos es cuando la pendiente cambia. Pero si es un diodo ideal,
podemos, podemos bajarle. Podemos decir que esta tensión sea de 1,2. Entonces, ¿verdad? Aquí podemos recalcular o, ¿verdad? Podemos cambiar tanto las resistencias como las tensiones o cambiar VB. Voy a escribir eso. VB. Ok, luego. Bueno, este es un problema. Como les dije, esto es para relacionar, ¿verdad? Para hacer como un repaso de todo lo que hemos visto. Así que nos preguntan: determine el potencial de contacto si la temperatura aumenta a 350 K. Considere todas las variaciones que esto implica. Ok, aquí hay que pensar. La variación importante aquí es que si cambia la temperatura, el valor más importante que va a cambiar, digamos, para estas ecuaciones es NI. Ok, entonces, si cambiamos NI, pues NI está en un montón de ecuaciones, entonces va a cambiar el resto, ¿verdad? Y sabemos que NI depende de la temperatura, ¿verdad? Por aquí está la ecuación de NI, aquí está, ¿verdad? Ven, como vemos, NI es función de la temperatura. Entonces, si ponen 300K aquí, les va a salir un valor más o menos parecido a 10 a la 10, ¿verdad? Que es el valor que estamos usando. Y si no, pues si no son 300K, nada más es evaluar esta función. De nuevo, vale, yo creo que voy a hacer esto un poco para abajo. Porque aquí hay que recordar, ¿verdad? Las unidades de la fórmula de NI. Puedo poner esto en rojo. Porque es un detalle. Bueno, ¿qué fue así? O sea, eso se puede ir en todas con eso. Porque. Ay, no. Lo que quería mover era esto. Si ustedes ven, NI es la fórmula más larga que vamos a usar aquí, ¿verdad? Bueno, déjame por ahí. NI es como las fórmulas más largas que vamos a usar aquí. ¿Ven? De hecho, o sea, el físico que propuso esta fórmula, o sea, que era como nuevo en la física, era una fórmula tan extraña, ¿verdad? Me parece. O sea, ustedes piensan las ecuaciones de Newton, las ecuaciones bonitas y con factores cuadráticos y esas cosas, y nada más llega aquí un 3 medios con una exponencial a esto. Entonces, mucho ojo con esto. La principal observación aquí es los KB, ¿verdad? Ok, pongamos así. El primer KB está en o sea, es un joules y el otro es en electronvolts, pero a ver qué era la unidad que dividía, cuál era la unidad que los dividía. Aquí está, joules entre Kelvin. Entre Kelvin. Y el segundo en electronvoltios sobre Kelvin. Tienen que hacer las unidades. Ok, esto es bien importante porque aquí lo que tenemos que ver en la fórmula es que la fórmula de NI, este KB está siendo dividido por la constante de Planck, que la constante de Planck en el formulario nos la dan en
aquí está, en joules por segundo. Entonces estos joules se tienen que cancelar con estos, ¿verdad? Entonces por eso la primera KB va en joules por Kelvin. Y la segunda KB tiene que cancelar las unidades de EG, ¿verdad? Que como lo recordamos en el caso del silicio, ¿verdad? En el caso del silicio, EG es igual a 1,12. Esto está en el formulario, ¿verdad? Entonces, creo que un sonido, ¿será que alguien se desconectó o alguien escribió un mensaje? No, ok, Yo fue el que estaba quedando el micrófono. ok, Pero, ok. No hay problema. Ok, seguimos. Entonces, en este caso EG es 1,12, ¿verdad? Se cambió. Bueno, me gusta más ese, pero bueno, no importa. Hmm. ¿Será que está usando este? Ajá. Eso igual a 1,12, ¿verdad? Electronvoltios. Eso es lo importante. Los electronvoltios. Entonces, las unidades del KB que divide el, el eje debe estar también en electronvoltios, ¿verdad? Por eso, es decir, por eso el electronvoltios, ¿verdad? Ok, entonces una vez de que de hecho no lo apunto aquí, me parece que NI daba, aquí está, 11, 3 por 10 a la 11. Vamos a ver. No sé por qué siempre tiene que ser justo donde no calza. 3 por 10 a la 11. Entonces, VD, me parece que no lo tengo aquí, pero se puede calcular rápidamente, ¿verdad? Bueno, como ya les mencioné, nada más ahí es aplicarle la fórmula del potencial del diodo. O sea, del potencial encontrado al diodo. Y a partir de ahí, bueno, 26 milivoltios, ¿verdad? Que lo vamos a usar. Pueden hacer JT entre Q, ¿verdad? Teniendo cuidado con las unidades de K de nuevo. Que aquí tienen que ver que Q está en joules, ¿verdad? Pero en serio, o sea, usen 26 milivoltios. Es más, sale más rápido y él es un valor bastante similar. O sea, los profes no creo que se pongan problemas por eso. Les dará un valor bastante similar si hicieron todo el resto bien. Coulombs, que Coulomb es una unidad de LSI, perdón. No, Coulomb es una unidad de LSI. No, me parece que es una unidad derivada. O, no, creo que sí es. Pero bueno, el punto es que en ese tendrán que usar joules porque recuerden que los electronvoltios son cuando dividen por la carga. Entonces, bueno, ahí si quieren hacerlo manualmente pueden hacerlo, pero usen 26 milivoltios de nuevo. Creo que hasta los profes usan 26 milivoltios, entonces probablemente les dé bastante similar o el mismo valor. Aquí el NI que acabamos de calcular con los valores ND y NA. Que vamos a ver su área. 26 milivoltios por el logaritmo de ND por NA. ¿Cuánto dijimos que era? Era 3 por 10 a la 11.
Y el VD nos daría 1.19 voltios. Como lo ven, es un cambio bastante significativo, ¿verdad? Eso demuestra la influencia, la temperatura en el, ¿verdad? En el sistema, ¿verdad? Porque al aumentar la temperatura, aumentan la energía de los electrones. Entonces, ahí ven cómo es un cambio bastante importante. Les dije, es un problemilla largo. ¿Queda alguna duda con este problema? ¿O de algún tema que mencionáramos dentro del problema? No. Ok, entonces vamos a seguir. Les recuerdo, ¿verdad? Que los problemas van a ser subidos al Tech Digital apenas esté lista la tutoría. Ya la otra semana las tutorías deberían continuar con normalidad. Entonces, esto debería ser solo para esta semana, ¿verdad? Más que ya se acerca el examen. Entonces ahí las van a tener para practicar esta tutoría. No sé si, ¿verdad? Como una tutoría resumida, ¿verdad? Que tenga algún par de problemas de todos los temas que se han visto hasta el momento. Ok, como les mencioné, el otro problema que vamos a hacer es el problema 6. Ok, este sí es un problema vamos a ver, de aplicaciones de Dios casi completamente, donde nos dicen, considere un rectificador de media onda, ¿verdad? De nuevo, los tres principales circuitos de aplicación que les pueden salir son rectificadores, reguladores o limitadores. En este caso, nos dicen aquí, ¿verdad? En el caso del regulador, del rectificador, hay que notar si es de media onda o de onda completa. En este caso nos dicen de media onda a una tensión de entrada de 12 voltios pico con un comportamiento senoidal. La frecuencia de la tensión de entrada es 60 Hz. La resistencia de carga es RL igual a un K, ¿verdad? Que sería, de nuevo, la idea del rectificador es pues pasar de una corriente AC a una corriente CD. Entonces eso pues es para conectarlo a algo, ¿verdad? Un celular, una computadora, un tele, cualquier dispositivo que ocupe corriente CD. Bueno, casi que cualquiera, ¿verdad? O sea, bueno, ciertos dispositivos se operan con corriente C o ciertas aplicaciones, pero pues muchos dispositivos reciben corriente CD. Los diodos son de germanio con caída constante de 0,3 voltios. Ven, lo que les decía, los valores, ¿verdad? 0,5, 0,6, 7, 8 de comunes son más para diodos de silicio, ¿verdad? En los diodos de germanio el valor promedio suele ser menor. Pero siempre pueden andar por esos valores. Si ustedes ven que están trabajando como condiciones normales, digamos así, dopados, no, no degenerados, temperatura ambiente, tensiones más o menos normales, ¿verdad? Valores de IS por ahí. Y les da valores así muy diferentes, ¿verdad? Ya de 2 para arriba, 3 voltios, 4 o valores muy, muy, muy pequeños, ¿verdad? 0,05 voltios. Pues algo anda raro por ahí. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Grafique la tensión de salida, ¿verdad? El gráfico debe incluir el valor pico máximo de voltaje, los valores de tiempo y la forma de la onda. Ok. Primero, recordamos cómo es un rectificador, ¿verdad? Aquí puse los dos, ¿verdad? El que nos están diciendo en el problema y cómo funciona el rectificador. Ok. La idea del rectificador es sencilla. Si yo aquí o sea, el rectificador de media onda, como lo ven, es mucho más sencillo constructivamente que el rectificador de onda completa que tiene el regulador, bueno, la parte del rectificador, la verdad que son cuatro diodos, ¿verdad? El puente de diodos ahí. En este caso, pues la idea es esta. Ok, en el semiciclo positivo, ¿verdad?
suponiendo, bueno, en este caso, la simulación, hice un diodo, bueno, era un diodo que tenía por ahí, pero que le modifiqué los valores para que se cerrara en 0,3 voltios. De hecho, al final la gráfica ni siquiera terminó tan notorio, pero bueno, yo tengo que cuando esta tensión, ¿verdad? Cuando esta tensión Vin supere la tensión de activación del diodo, va a empezar a conducir. Claro, en estos circuitos se ve así, ¿verdad? Porque de nuevo aquí iría conectada una carga y hay que ver cómo esa carga afecta. Pero, bueno, en este caso, ¿verdad? Donde se supone que esto sería nuestra caja negra, digamos, en nuestro cargador, bueno, sí, nuestro cargador, digamos, nuestra fuente, pues lo vamos a analizar de esta manera. Ahora esto sería lo que estaría dentro de la caja negra. Ok, en el semiciclo positivo, el diodo va, o sea, cuando Wayne supere la tensión del diodo, va a venir aquí. ¿Verdad? La corriente va a venir aquí, de esta manera. Ok, claro, esto y la corriente que se vaya hacia la carga. En algunos problemas les van a decir que son cargas muy altas o algo así, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, pues nada va a pasar, porque si lo ven en el semiciclo negativo, el diodo va a quedar en inversa, ¿verdad? La tensión aquí va a ser mayor y aquí no va a pasar. Entonces, no va a conducir en inversa. Entonces, eso quiere decir que el diodo se va a activar solo en el semiciclo positivo, que es justo lo que estamos buscando, ¿verdad? Por eso es el rectificador de media onda. Negativo. Semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Verdad? Creo que le faltó. Sí, ok. Entonces, la gráfica pues empieza a ser intuitiva, ¿verdad? En el semiciclo positivo, después de la tensión, ¿verdad? Después de que llega la tensión aquí, va a empezar a conducir. Y si no llega la tensión, pues no, ¿verdad? En el semiciclo negativo, pues no va a conducir. Entonces, como nos piden la función de salida, bueno, por aquí la puse, ¿verdad? Gráfica, tal vez para que sea más bonito y más claro. La, la función azul es la entrada y la función verde es la salida. Aquí habría una pequeña diferencia, ¿verdad? Que es lo que mientras se enciende el diodo, que de hecho, sí, de hecho aquí recorté la página porque o sea, pensé que con esto iba a ser fin. Pero bueno, la idea principal es esta. En el semiciclo negativo,
el diodo está en inversa, por lo tanto la tensión es cero. No, pues en ese caso se podría decir que esto es un abierto. Entonces no hay, pues no hay tensión, ¿verdad? No, sí, simplemente no hay tensión. Y en el semiciclo positivo, la tensión aumenta conforme va aumentando la tensión de salida aumenta conforme va aumentando la tensión de salida de la fuente. ¿Verdad? Con lo que hay que notar, si ven, hay una pequeña diferencia entre ambas tensiones, que es justamente la tensión de la tensión que consume el diodo, ¿verdad? Si este diodo no estuviera o fuera un diodo ideal, las dos gráficas en el semiciclo positivo serían iguales, ¿verdad? Pero aquí, pues si aquí hay 12 voltios, aquí va a haber ¿cuánto vimos que era la caída? 0,3. Si aquí hay 12 voltios, aquí va a haber 11,7. Que de hecho, tal vez lo podamos ver aquí. Bueno, no se aprecia porque es muy pequeña, pero ¿verdad? Por aquí estaría el 11,7, que es la diferencia en el rectificador. Ok, entonces nos piden que creemos un cap aquí, ojo, este es 8 megafaradios, milifaradios, 8 megafaradios, bueno, un capacitor de filtrado 8 milifaradios, y nos piden que cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones. Graficar la tensión de salida con todos los, ¿verdad? Como lo hicimos en el caso anterior. Ok, entonces primero voy mira, acá siempre puse el diodo con los 8, pero sí, este era 8 milis, porque esta gráfica la hice con milis. Ahorita les explico por qué milis. Ocho milifaradios. Ok. Nos piden que calculemos la tensión máxima y mínima. Ok. Aquí lo que hay que notar es que hay que calcular el rizado. ¿Verdad? Aquí está, en el pequeño, tal vez la gráfica es muy grande. Pero en el punto B hay que calcular el rizado. Y la razón por la que estamos usando la capacitancia, aquí lo marqué de nuevo, en milis, es porque esta función, esta fórmula, ¿verdad? Que está por aquí, la de media onda, ¿verdad? Ojo. No está la corriente, ¿dónde está? Aquí está. Con un C tan pequeño, esta función da valores que más bien son superiores al valor de la fuente, cosa que pues no tiene sentido, ¿verdad? Un componente no puede consumir más tensión que la fuente. Eso es porque esta fórmula lo que hace es hacer, ok, más o menos cuánto atenuaría, ¿verdad? Qué tan bien rectificaría con el capacitor puesto, ¿verdad? Bueno, aquí el T, ¿verdad? Que es, aquí lo pusieron como 1 entre F, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Nos dijeron que la frecuencia era de 60 Hz. Entonces, utilizamos 1 entre F, ¿verdad? Y aquí está. Entonces tenemos el VP, que es 12 voltios, ¿verdad? Menos las V de on. Porque en este caso solo un diodo, ¿verdad? En el caso de un rectificador de onda completa habría que usar 2 V de on, como le indica la fórmula, porque son dos diodos. Y a partir de ahí, y a partir de ahí
pues bueno, nada más es de meter los datos, ¿verdad? RL, que es la resistencia a la carga. Para esto es que nos dan la resistencia a la carga generalmente. Para calcular ya los rizados, que nos dicen que era de un K. La frecuencia, ¿verdad? Que ya lo vimos en 60 Hz. Y la capacitancia, que nos están diciendo que 8 milifaradios. Y nos da 0,024 voltios, lo cual es un valor de rizado bastante, pues bastante decente, por decirlo así. Ok. De hecho es bastante bueno. O sea, es un valor de rizado así, es 24 milivoltios, es bastante bueno. Entonces, la función de transferencia, lo que cambiaría sería esto. Debería ir arriba, cuando suba lo cambio. Ven, como es un diodo bastante grande, como es un capacitor bastante grande, riza muy bien. Vean que aquí, pues como no está el filtro, ¿verdad? No está el capacitor, la tensión cae directamente. En cambio aquí, lo que hace es absorber tanta energía en el semiciclo negativo que pasa casi como una recta. Si lo ven aquí hay una pequeña, ¿verdad? No es recta. Esto tiene una pequeña pendiente, pero como es un capacitor tan grande, rectifica bien. De hecho, por aquí puse el detalle, ¿verdad? Con el capacitor. Bueno, primero terminamos este problema. La idea es esta. En el semiciclo positivo, ok, puedo ir, la fuente, ¿verdad? Este circuito que estamos haciendo entrega la tensión que tiene que entregar, pero el capacitor se va cargando. Entonces, cuando llega al semiciclo negativo, como ya lo vemos aquí, no va a pasar corriente, pero con el capacitor va a descargarse, ¿verdad? Esto estará conectado a la salida, ¿verdad? Estos dos nodos. Entonces va a empezar a descargarse, porque la tensión que tiene el capacitor en ese momento va a superar la que tiene ¿verdad? La que le está llegando a la fuente. Entonces, pues, tiene ese exceso se va a deshacer de él a través de la carga. ¿Verdad? Que si recuerdan la fórmula de la corriente del capacitor en CD era IC igual a la capacitancia por la derivada de la tensión. Sí, sí. Entonces, bueno, como ven, hay una variación en el tiempo ahí, ¿verdad? Las fórmulas de estos componentes en CD tienen, bueno, claro, aquí serían CA, pero digamos, la idea de eso es hacer la analogía, ¿verdad? Que tienen una variación en el tiempo, entonces irían variando y variando y variando en esta pendiente. Claro que aquí es como un capacitor tan grande, absorbe eh, tanta energía que se descarga bien, ¿verdad? Casi lo mantiene recto, que es lo que buscamos. Luego, en la parte C, nos piden el valor del capacitor para que el voltaje de rizado sea 1% de la tensión de entrada. Ok. Pues aquí es la misma fórmula que aplicamos ahorita, nada más que ahora lo que buscamos es el capacitor. ¿Verdad? Usamos el 1% de 12, ¿verdad? Que es 0,2. Y pues aplicando la misma fórmula con los mismos valores, despejamos C. Ahí pues es la misma ecuación, lo mismo que hicimos arriba, nada más que aquí estamos buscando V rizado y aquí estamos buscando C. Entonces despejamos C, ¿verdad? Un valor de nuevo del orden de los milifaradios, ¿verdad? Este es 8 veces más grande. Entonces aquí es cuando, ¿verdad? Este capacitor es un poquito más pequeño, entonces la pendiente va a ser, aquí la pendiente se nota un poco más, se nota un poco más pequeña, ¿verdad? Más pronunciada. Y esa es la idea. A más grande, cuanto más grande sea el capacitor, mejor va a rectificar de esta manera, ¿verdad? Mejor va a absorber más energía, a absorber y más va a liberar en la semiciclo negativo. Bueno, al menos en cuando yo estaba en el curso de laboratorio de circuitos, digamos, los que llevamos de computadora, los de electrónica deben llevar uno similar, nos han puesto
a hacer un rectificador, ¿verdad? Toda la fuente. Y bueno, el capacitor, digamos, o sea, el rizado era muy pequeño porque usamos un capacitor muy grande. Nada más que esto se hace, ¿verdad? Como para qué valor, qué tan tolerante es lo que le estoy conectando. Dependiendo del circuito o el dispositivo al que le esté conectando aquí la fuente, 1% de variación puede ser mucho. Puede ser mucho, ¿verdad? 1% de la variación en una batería, algo así, puede ser bastante más. Hay que ver la tolerancia. Por eso esto es mejor, ¿verdad? Un rizado más pequeño. El rizado ideal es cero, ¿verdad? Claro que para que para que esto tuviera que ser cero, ¿verdad? El capacitor tendría que tender a infinito. Por eso digo, claro, y hay que ver otra limitación, ¿verdad? Que un capacitor, pues por cuestiones de espacio y todo eso, y además de tolerancia, no vamos a hacer un capacitor ahí en el orden de los faradios, si no hace falta. Pero bueno, este es el mismo problema de arriba, pero al revés. Y aquí es donde se puede notar que como la capacitancia es menor, el rizado es más pronunciado, ¿verdad? Es menos favorable. A mejor capacitor, ¿verdad? Mayor capacitancia, mejor va a ser el proceso de estabilización. Ok, el punto es, de nuevo, un problema de ¿verdad? Para repasar temas antiguos. Entonces nos piden la concentración de portadores de carga siendo 10 veces uno mayor que el otro. Para VD igual a 0,43. Bueno, como le digo, esta tutoría todavía de hecho está en proceso. Así que no nos dicen cuál es 10 veces mayor que el otro. Así que bueno, vamos a asumir en este caso NA igual a 10 ND. Podría ser al revés, ¿verdad? ND igual a 10 NA. En un examen pues les pondrían cuál es mayor al otro, ¿verdad? Así que cuando les suban esta práctica, eh, van a... Bueno, yo espero que ya hayan arreglado eso. Lo voy a mencionar para ver si lo cambian. Ok. Nos dan un VD. Entonces, de nuevo, como lo mencioné anteriormente, el potencial empotrado depende de las concentraciones. Entonces, si yo aquí tengo ND por NA, que es lo estoy buscando ambas concentraciones, puedo utilizar esta fórmula y despejar NA por ND, sustituyendo los valores, ¿verdad? Que aquí me dan 0,43. Aquí me dan, bueno, la tensión térmica, ¿verdad? Que son 26 milivoltios. Y el NI, que como nos dicen nada, lo asumimos a temperatura ambiente, ¿verdad? Y es silicio, 10 a la 10. Y podemos despejar esta relación Na por Nd, ¿verdad? Despejando ambas variables, ¿verdad? Como si Na por Nd fuera igual a X. Y nos da 1,53 por 10 a la 27 con los valores que da el problema. Entonces, pues como ya dijimos, Na es igual a 10 Nd. Entonces lo único que hacemos es pues despejar, ¿verdad? Sustituir. Na es igual a 10 Nd, entonces sustituimos aquí. Nd por 10 Nd es igual a 1,53 por 10 a la 27. Entonces, bueno, nos quedaría que Nd cuadrado es 1,53 por 10 a la 26, ¿verdad? Si pasamos este 10 a dividir, le baja un orden de magnitud. Y le sacamos la raíz a eso, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1,53 por 10 a la 27 es esto, 1,24 por 10 a la 13. Creo que a partir de aquí, pues ya es pura álgebra, ¿verdad? Nada más despejar el cuadrado de esto. Y una vez que tenemos Nd, pues como ya dijimos que Na es igual a 10 Nd, nos queda que Na es igual a 1,24 por 10 a la 24. Bueno, sí, esa es la gráfica del otro. Como les dije, esta va a ser una tutorial un poco más corta porque tampoco tenía mucho sentido pues hacer un montón de problemas si no tuvieron la oportunidad de hacerlos ustedes. La idea es explicar, ¿verdad? Como vimos un poquito de todos los temas que se vieron, ¿verdad? Ahí tenemos un tour APN, bueno, tal vez algún problemilla digamos, de las gráficas, ¿verdad? Habría estado bueno, pero bueno, ya eso lo hicimos anteriormente y la práctica se les va a estar pasando. La otra semana ya esperamos que todo esté normalizado, ¿verdad? Se les va a enviar la tutoría correspondiente a la otra semana y se va a
Se va a hacer como siempre, ¿verdad? Ustedes tienen la oportunidad de resolver los problemas y pueden venir a revisarlos. Entonces